Ingeniero, compañeros, tengan todos muy buenos días. Expondremos sobre el cálculo de curvas cóncavas, convexas y desarrollo del diseño geométrico de la sección transversal, pendiente máxima, en la tabla 303.01 de pendientes máximas del manual de carreteras, que va a estar de acuerdo a la clasificación de nuestra carretera junto a la velocidad de diseño. Vamos a poder encontrar nuestra pendiente máxima. En nuestro caso, nuestra velocidad de diseño es de 40 km por hora, tenemos una carretera de tercera clase y con una orografía de tipo 3, y nuestra pendiente máxima sería 10. Como segunda parte tenemos los carriles adicionales, que para la implementación de los carriles adicionales se tendrá en cuenta los siguientes criterios: en autopistas y en calzadas. En autopistas los carriles adicionales deben ubicarse al lado izquierdo de la calzada, y en carreteras de una calzada los carriles adicionales deben ubicarse al lado derecho de la calzada, lo cual hemos hallado mediante la fórmula L igual a 6 por V más 20 entre 5, donde L viene a ser la longitud de prolongación y V la velocidad de diseño. Y para nuestro caso, la longitud de prolongación saldría 72 metros. Cálculo de curvas cóncavas y convexas, de acuerdo a nuestra rasante, en el perfil longitudinal. En la primera curva vertical viene a ser una convexa, teniendo en cuenta la diferencia algebraica de pendientes, 2.94, lo redondeamos a 3%. Y en el AutoCAD hemos medido la distancia, la longitud, y nos sale 22.0342, que lo vamos a considerar como 30 metros. Para la segunda curva va a venir a ser una curva cóncava, con una diferencia algebraica de 2.33%, redondeado 2%, con una longitud de 20.87, y vamos a considerar una longitud de 30 metros. La tercera curva vertical también va a ser cóncava, con una diferencia algebraica de 1.12, que se va a considerar como un 1%, y con una longitud, sale la longitud de 20.87 metros, pero lo vamos a considerar también como 30 metros. La cuarta curva vertical también es una curva cóncava, con una diferencia algebraica de 1.92, y va a estar redondeada a 2%, y la longitud también va a ser considerada a 30 metros. La quinta curva viene a ser una convexa, con una diferencia algebraica de 15.03%, redondeada al 15%, y tiene una longitud de 434 metros. La sexta curva viene a ser una curva cóncava, con una diferencia algebraica de 12.53%, y va a tener una longitud de 90 metros. Las curvas verticales. Los tramos consecutivos de rasante serán enlazados con curvas verticales parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1% para carreteras pavimentadas y del 2% para las demás. Para ello hemos empleado la fórmula K igual a L sobre A. El cálculo de la longitud de curva convexa y cóncava de una carretera de tercera clase, que determina la longitud de las curvas verticales para carreteras de tercera clase. Se empleó el valor del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa en carreteras de tercera clase, en la tabla 303.02 del manual, donde ubicamos nuestra velocidad de diseño, que es 40, y hemos trabajado en la longitud controlada por visibilidad de parada. Entonces, para la distancia de visibilidad de parada tenemos 50, el índice de curvatura K va a ser de 3.8. Bien, tenemos los valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical cóncava en carreteras de tercera clase. También, de igual manera, empleamos nuestra velocidad de diseño, pero en este caso se va a utilizar la tabla 303.03 del manual.
Diseño geométrico de la sección transversal. Diseño geométrico de una sección transversal, lo cual consiste en una descripción de los elementos de la carretera en un plano de corte, ya sea vertical, alineamiento horizontal, en la cual permite las diferentes posiciones y dimensiones de dichos elementos, en el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. Para esta sección transversal vamos a considerar una carpeta asfáltica de 0.05 metros, una base de 0.15 metros y una subbase de 0.20 metros. Ahí tenemos una captura del AutoCAD de los datos ingresados para crear nuestra sección transversal. Tenemos una longitud de carril de 3 metros, una pendiente de menos 2.5%, la carpeta asfáltica de 0.5 metros, la base de 0.15 metros y la subbase de 0.20 metros. El ancho de la calzada tangente. Esto quiere decir que la calzada en tangente determina el tamaño como la base del nivel de servicio deseado al finalizar en el periodo de diseño. En consecuencia, el ancho y el número de carriles se determinará mediante un análisis de la capacidad de los niveles de servicio. Para este ancho utilizamos la tabla 304.01 del Manual de Diseño de Carreteras del 2018. Tenemos la velocidad de diseño que viene a ser de 40 km por hora. Ya sabemos que antes también lo mencionó el compañero, tenemos una carretera de tercera clase que viene a ser el ancho de calzada de 6 metros. Bermas, la franja longitudinal paralela y adyacente a la calzada o superficie de rodadura de la carpeta, ya que este sirve como confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como en zonas de seguridad de estacionamientos de vehículos en caso de emergencias. En el ancho de las bermas, acá es donde se establece en función a la clasificación de la vía y la velocidad y la orografía. Para este caso utilizamos la tabla 304.02, que por lo consiguiente obtenemos un ancho de bermas de 0.50 metros. El bombeo de la calzada. En estos tramos tangentes o curva contra peralte, las calzadas deben tener una inclinación transversal mínima denominada bombeo, con una finalidad de evacuar las aguas superficiales. En el bombeo depende del tipo de la superficie de rodadura y de los niveles de precipitaciones en la zona. Para este cálculo utilizamos la tabla 304.03. En los peraltes máximos tenemos acá la inclinación de la carretera y en los tramos de la curva destinada a contraerse de la fuerza centrífuga del vehículo. Para este caso utilizamos la tabla 304.05, que viene a ser una zona rural de tipo accidentado o escarpado con un valor absoluto de 12. En los valores referenciales para taludes de corte, los taludes de corte vienen a ser secciones en las que se va a cortar, ya que éstas varían de acuerdo a las características geomecánicas del terreno, su altura, inclinación y otros detalles del diseño del tratamiento que se determina en función a un estudio de mecánica de suelos o geológicos correspondientes. Para este caso utilizamos la tabla 304.10, donde estamos considerando estos dos tipos de materiales que viene a ser la roca fija, que viene a ser de 1 a 10, y la grava que viene a ser de 1 en 1. En los taludes referenciales en zonas de relleno, vienen a ser los taludes en zonas de relleno, como vienen a ser los terraplanes, varían en función de las características del material de la cual está formado. En este caso utilizamos la tabla 304.11, que viene a ser enrocado, que bien tiene una relación de 1 en 1. En los anchos mínimos de derecho de vía, para determinar este ancho, además de la sección transversal del proyecto, se debe tener en consideración la instalación de dispositivos auxiliares y obras básicas requeridas para el funcionamiento de la vía. Utilizamos la tabla 304.09 del manual, donde tenemos una carretera de tercera clase que viene en un ancho mínimo de 16 metros. Eso sería todo del grupo 6. Muchas gracias.